pero los ángeles, ellos sí dijeron Sí, amén, amén, pero así bendito con todo estruendo. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Damos gracias al Padre, damos gracias al Hijo y al Espíritu Santo, que Él es maravilloso y bueno. Así es de que sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Sean bienvenidos también los que nos van a estar viendo a través del Facebook. Que el Señor los bendiga, los guarde y que el Señor en esta noche nos enseña a todos nosotros, porque a eso hemos venido a aprender, ¿verdad? Dios es tan bueno que Él nos enseña día a día, nos enseña su palabra, nos enseña muchas cosas. Y Él es santo y Él es bueno. Así es de que le voy a pedir que vaya conmigo allí en la palabra del Señor. Poderoso es nuestro Señor Jesús, en el Salmo 18. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Y vamos a leer dos versículos ahí, mira. Vamos a leer el 2 y el 3. Yo sé que ustedes tienen diferentes versiones, pero vamos a leer una de las que ustedes tienen, que es la Reina Valera. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Padre y buen Dios todopoderoso, gracias te damos en esta hora porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor bendito, en esta hora, Señor amado, que usted, Dios mío, sea, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales, para poder escuchar tu palabra, Señor bendito. Ayúdame, Señor bendito, Dios todopoderoso, porque sé, Señor, que tú me has hablado, Señor bendito, pero te suplico, Señor, que seas tú el que me ayude a exponer tu palabra, Señor, de la manera más clara que los oídos y los oídos espirituales puedan escuchar, pero también los oídos físicos, y sobre todo asesorar en sus corazones, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Pero mire esta otra versión lo que dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco que me refugió, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Recuerde bien esa palabra, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Amén. Esta noche yo he titulado esta enseñanza, porque en realidad es una enseñanza. Me hubiera gustado que estuvieran más personas aquí, pero pues va a quedar grabado ahí para que luego lo puedan escuchar. Y los que están en casita allí, agarren su cafecito, su pan. Bueno, pan no, ¿verdad? Pero no se vaya a dormir. Y vamos a estar aprendiendo acerca de principios de cobertura. Aleluya. Y entonces, allí por eso decía, mi más alto escondite eres tú, Jehová. Decía esa versión, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros debemos entender, ¿qué es cobertura? ¿Verdad? Que es algo que envuelve algo, es algo que protege a algo o a alguien. Todos nosotros andamos vestidos, ¿verdad? Vestidos con ropa, porque pues ya conocemos la historia, qué sucedió, ¿verdad? No vamos a ir ahí porque no viene al caso, pero Dios le dio a Adán y a Eva coberturas el día de que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, el día de que ellos se dieron cuenta
de lo bueno y de lo malo. Ese día Dios los cubrió, dice que con pieles de animales. Ahí fueron los primeros sacrificios que hubieron. Y esa fue la cobertura que Dios le dio a ellos. Pero el significado básico de la palabra cobertura es algo que cubre un objeto o persona con el fin de producir algún efecto. Amén. Ajá, entonces, mire qué tremendo, pero bíblicamente, ¿verdad? Porque podemos hablar acerca de lo que es el diccionario de la Academia Española, pero también siempre vamos a llevar algo de la Biblia, porque bíblicamente hablando se mencionan hay muchas, dos formas de cobertura. Una es expiar o cubrir, proteger. Y existen dos tipos de cobertura para una expiación. ¿Qué es expiación? Eso lo encontramos allá en el libro de Levíticos. No vamos a ir allá, pero está en Levíticos 5. De hecho, sí, quizás voy a ir porque necesito darme a entender bien. Levíticos, ¿qué le dije? 5:11, ¿verdad? Bendito sea Dios. Mire lo que dice es la Biblia. Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tortolas o 2 palominos, el que pecó traerá por su ofrenda la 10ª parte de su efa de flor. Esta versión es antigua. Harina por expiación, no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Ahí le está hablando de lo que es la expiación. La expiación, déjeme así rápidamente, porque hablé de la expiación aquí, ¿verdad? Entonces quiero rápidamente explicar qué es expiación. Y la expiación consiste en eliminar los pecados. Es lo que precisamente Jesús vino a hacer cuando vino aquí a la tierra. Él vino, dice la Biblia, a rescatar lo que se había perdido. Pero cuando Él fue a la cruz y fue crucificado allí en la cruz, Él allí eliminó el pecado de toda la humanidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, el capítulo que acabamos de leer, se fijó que decía, tenía que tener dos tortolas, 2 palominos, tenía que hacer un montón de cosas, y por una tercera persona, que era en este caso el sacerdote, él tenía que rogar, hacer ese sacrificio de tortolas, de palominos, eran pichoncitos, tenían que ser perfectos los animales, para deber de expiar los pecados del pueblo en aquel entonces. Así era como ellos obtenían el perdón. Pero eso fue en el antiguo pacto. Ahora Cristo a nosotros, Él nos perdona los pecados todo y cuando nosotros nos arrepintamos de ellos y le pidamos perdón a Jesús. Porque esa es la clave número 1. Entonces, cuando ya nosotros hacemos eso, entonces entra se torna en realidad lo que aquí dice en el Salmo 32:1, que es lo que acabamos de leer hace un momentito. ¿Verdad? 32:1 le dije, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el 1, pero en realidad solo es el 2 y el 3, pero dice, el 32:1 dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaños. Mientras guardé silencio, decía el rey David, mis huesos se fueron consumiendo, mi gemir todo el día, dice esta versión. Entonces es la versión al día. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando una persona sabe, y porque todos sabemos hacer lo bueno y también sabemos hacer lo malo, cuando una persona sabe que está en pecado,
en una enseñanza anterior creo que hablamos acerca de eso, que se le consumen los huesos, decíamos en esa ocasión, pero dice que cuando él encubrió su pecado, mientras él guardó silencio, ¿verdad? Dice de que sus huesos se fueron consumiendo por un gemir de dolor todo el día. Imagínense cuando una persona está en pecado, las cosas que ocurren con él, ¿verdad? Entonces, pero como cuando ya nosotros venimos y depositamos, le decimos al Señor Jesús, porque como le decía, Él cuando Él fue expuesto en esa cruz, allí Él derramaba sangre, pedacitos de carne se le colgaban y así estaba Jesús. Él estaba expiando, es decir, Él estaba allí eliminando el pecado de toda la humanidad. Pero, hay un pero, todo aquel que se arrepiente y busca el perdón de Él, porque tiene que pedirle perdón a Jesús, porque Él es el único que puede perdonar. Entonces, ¿cómo hago eso? No, pues, Él nos dejó al Espíritu Santo, que es el Consolador, que Él es el que nos guía a toda verdad, y el Espíritu Santo está en todas partes. Nosotros podemos hablar con el Espíritu Santo y decirle, he hecho esto, yo me arrepiento, te pido perdón, y así. Entonces, es así como nosotros venimos a ser hoy día perdonados, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento era diferente, tenía que ser sacrificio, pero el sacrificio tenía que ser de animales. Pero Cristo, Él fue el sacrificio perfecto. Aleluya. Allí en la cruz. Entonces, imagínense qué tremendo lo que Jesús hizo. Y lo hizo por amor a nosotros. Ahora bien, mientras que usted y yo, mientras que el ser humano, mejor dicho, no hace esa confesión de fe, jamás va a poder tener una cobertura de parte de Cristo. No la tiene, porque la Biblia es así. Entonces la Biblia lo dice. Usted lo puede buscar en casa, le puedo dar el versículo bíblico, está en el libro de Romanos 10, 9 y 10, los dos. Ahí está, esa es la llave principal para nosotros pasar esa barrera que es la que no nos permite, que no permite, mejor dicho, al ser humano alcanzar la salvación, alcanzar el perdón de Jesucristo. Tiene que hacerlo, pedir perdón. Entonces, Jesús, Él cumplió toda la ley. Él cumplió, estando aquí en la tierra, cuando Él vino aquí a la tierra, Él fue un hombre normal, un hombre totalmente hombre, pero totalmente Dios. Entonces, pero aún sabiendo Él que era el Hijo de Dios, que Él era Dios, aquí en la tierra, Él vino y se sometió a la mayor autoridad que había en aquel entonces aquí en la tierra. Y esa mayor autoridad no era el rey que había en la época, no era ¿cómo se llamaba el rey? ¿Cómo se llama? Herodes. Ajá. Él era el rey Herodes, él era el rey de la tierra, pero había un hombre que era la autoridad máxima enviada por Dios aquí en la tierra, y ese era Juan el Bautista. Por eso fue de que Jesús nos da el ejemplo a nosotros de los principios de cobertura. Él dijo, este es el hombre, la máxima autoridad que hay en la tierra, me voy a someter a él. Por eso es de que nosotros hemos buscado que tener autoridad sobre nosotros, no es pastoral, ya tenemos la pastoral, porque ya nos ungieron como pastores otros pastores, pero aún así andamos buscando y vamos a tener la cobertura apostólica, que es la del apóstol Sergio Enríquez, de Ministerio Ebenezer. Entonces, ya una vez que tenemos eso, ya tenemos la autoridad dada por Dios ante los hombres y principalmente ante los espíritus que gobiernan los aires, que son las huestes de iniquidad, las regiones
celestes, ahí se encuentran los espíritus gobernadores de maldad. Para ellos es que nosotros buscamos cobertura terrenal. Tenemos la cobertura de Cristo. Y ya lo vamos a ver en Corintios cómo es que Dios a nosotros tenemos que estar bajo cobertura. Es importante que nosotros estemos bajo cobertura. Entonces, como número 2, ¿por qué queremos tener la cobertura? Es con el fin de cubrir y ser protegidos en el mundo espiritual. Esa es una de las razones. Y hay una variedad de versículos que le puedo dar, pero vamos a ir a unos pocos nada más. Salmos 46:1. Yo aquí lo encuentro rapidito, creo yo. Fíjese, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Amén. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es la cobertura que está sobre todo principado, sobre toda hueste de iniquidad. Él es el que está arriba de todo eso, pero es la cobertura en el caso terrenal, apostólica y del hombre que va llevando su miren, en el mundo espiritual hay diferentes tipos de rangos. Así como hay rangos de maldad, que le mencioné unos pocos, que dije yo, hay huestes de iniquidad, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la Biblia, sino contra potestades de maldad. O sea, llevan diferentes rangos. Así mismo en el mundo espiritual, de parte de Dios, hay ese tipo de rangos. Y entonces, así es como se va obteniendo la cobertura de parte de Dios. Esta cobertura la tenemos, pero esa es la divina, pero tenemos que tener la cobertura terrenal. Miren, Salmos 119:14. Bendito sea Dios. 119:14. Bendito Jesús. Fíjese lo que dice este aquí. Me recogió en el camino de tus... Le voy a leer la Reina Valera. Pero es antigua esta que tengo. Dice aquí: gozado en el camino de tus testimonios, como sobre todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a los mandamientos de Dios, allí estamos teniendo una cobertura espiritual de parte de Dios. Entonces, mire lo que dice Isaías, el libro de Isaías 54, el 17, el último que hay ahí. Dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada, dice esta versión. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Entonces, hay una versión que dice: ninguna arma forjada que apunte en contra de mí prevalecerá, porque esta es la herencia. Dice, espérenme, me equivoqué. Dice: ninguna arma forjada que apunte en contra de mí prevalecerá, y condenaré toda lengua que se levante en juicio hablando mentira, dice la Reina Valera 1960, porque esa es la herencia de los hijos. Nosotros somos los hijos de Dios. Después de que ya una vez nosotros nos hemos arrepentido, le hemos confesado los pecados a Jesús y Él nos ha perdonado, entonces venimos a ser hijos. Por eso que dice ahí: esta es la herencia de los hijos. ¿Qué es eso? Que vamos a estar bajo una cobertura, vamos a estar debajo de una cobertura que es la de nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos de cobertura, implica hablar de autoridad, de cubrir, de protección.
de sujeción, esta es la parte que a muchos no gusta, de vestirse para estar preparado para la boda con el amado. Amén. Entonces, cuando nosotros llenamos todos esos requisitos, entonces, por eso está usted aquí, por eso nos están escuchando a través de las redes. ¿Por qué? Porque quiere y queremos estar preparados para las bodas de nuestro amado. Esa es la razón. Cuando Jesús venga por su iglesia, entonces, y vayamos allá a celebrar esas bodas con Él, vamos a estar ahí como la amada de Él, como su esposa, como su novia, dice algunas versiones, y ahí hay mucho de qué hablar en esa área, ni me quiero meter en esa área, ¿verdad? Pero bueno, entonces, dijimos, número 1, autoridad. Cuando uno reconoce autoridad, cuando uno reconoce que hay alguien que Dios ha puesto para ser nuestra autoridad. Bueno, por ejemplo, en el mundo secular hay muchas autoridades, hasta el gobierno, están los jefes y así se va, porque sobre uno más alto hay otro más alto, dice la Biblia. Entonces, pero siempre es importante que nosotros estemos bajo autoridad. Y otra de las cosas que esto significa, estar bajo autoridad en el mundo cristiano evangélico, porque me gusta ser claro, cristiano evangélico, es que los dones, los 5 ministerios se vienen a derramar en la iglesia. Y esa es una de las visiones más importantes del ministerio de Ebenezer. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que los dones, esos ministerios que Dios tiene, el ministerio quíntuple, que es uno de ellos es el pastoral, ¿verdad? Es el maestro, el apóstol, el profeta, ¿y cuál es el otro? El evangelista, ¿verdad? Son los 5 ministerios que se tienen que llevar a cabo. Ahora bien, uno principal que nosotros debemos de pedirle y anhelar es el don de la profecía. Que Dios a nosotros nos dé las profecías, es bien importante eso. Y eso tenemos que estar anhelándolo, tenemos que estar pidiéndole al Señor, porque Dios habla por medio de la profecía, habla por medio de la palabra, pero por eso Él levantó profetas, para mostrarnos a nosotros las cosas que han de venir, las cosas que han de ocurrir, lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que es bien importante en eso. Entonces, y eso debemos de anhelarlas aquí en la iglesia, tenemos que anhelarlas nosotros aquí en la congregación, ¿verdad? Que Dios ha puesto aquí en este lugar. Entonces, todas esas cosas, cuando viene el don de la profecía y el don del servicio, y todos, hay muchos dones que luego más adelante vamos a estar hablando de eso. Entonces, es allí cuando todos esos dones Dios los da a nosotros. ¿Para qué cree que nos lo da? Nos da para servirle al pueblo. Para eso son los dones. Si Dios le da el don de sanidad, si Dios le da el don de revelación, si le da el don de la profecía, hay muchos dones, hay 18 en total. Entonces, cuando Dios da eso a nosotros, es para que nosotros los usemos. Por eso dijo Jesús: vayan por el mundo y prediquen el evangelio, y todo aquel que se arrepienta y es bautizado. Y empezó a dar una lista, pero entre uno de ellos dijo: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros tenerlas, anhelarlas, pero una vez que las tenemos con nosotros, no es para tenerlas allí guardadas, sino que es para el servicio de la comunidad, para el servicio de los hermanos de la iglesia. Para eso es eso. Entonces, cubrir, decíamos, ¿verdad? Vestir y proteger la iglesia. Miren lo que dice Proverbios
31-21. Y esto aquí, en este pasaje de la Biblia, porque mire lo que dice, no tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Pero mire la versión al día, dice, si neva no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Estamos hablando, acuérdese, de la cobertura. Entonces, cuando en la mayoría de ocasiones, ¿verdad?, cuando se habla de ese capítulo en particular, en la mayor de las ocasiones se utiliza cuando hay eventos de mujeres, ¿verdad?, de que está hablando de la mujer que es la mujer, empieza a decirle un montón de cosas a la mujer muy bonitas que es una mujer que se somete, pero ando buscando el nombre en mi mente, no me acuerdo. La mujer virtuosa, gracias. Ajá. Todo lo que hace la mujer virtuosa, o la esposa virtuosa, o la amada virtuosa, entonces está hablando de eso. Y mire, aquí lo tenía yo anotado esa palabra. Y en este caso, ¿verdad?, lo utilizan, por ejemplo, cuando hablan en el Día de la Madre, para decirle cosas bonitas a la mamá, o decirle cosas bonitas a la esposa, cosas por el estilo. Pero, y está bien que se haga eso, pero yo quiero que ustedes y yo entendamos esta noche que no está hablando de una mujer física, sino que está hablando de la iglesia, de la que acabamos de mencionar, que se está preparando para las bodas de su amado. Entonces, por eso es necesario estar bajo una cobertura, bajo una autoridad, bajo alguien que se va a estar encargando de estar orando por usted, de estar orando por la iglesia, estar orando. Es importante porque por eso uno se acerca a una iglesia. Es necesario acercarse a una iglesia en donde uno sea bienvenido en ese lugar, y cuando uno se acerca, pone la mirada en el Señor, ¿verdad? Porque es lo más importante, poner la mirada en Jesús, porque Él es el consumador de la fe. Entonces, pero se acerca para obtener una cobertura. Entonces, mire, una cobertura en la iglesia, una cobertura pastoral y apostólica. Es decir, que el ministerio la iglesia tiene que ser preparada, primeramente tiene que ser cubierta, ¿verdad?, por un guía, pero también tiene que este guía estar preparándola para la venida del Señor, preparándola, como dice en una versículo bíblico, dice sin mancha y sin arruga. Ese es el trabajo. Por eso es de que nosotros tenemos que estar enseñando, ¿verdad?, los principios bíblicos, hablar de la palabra, que todo lo que digamos vaya alineado con lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando ya viene la iglesia y está bajo esa cobertura, entonces ya tiene una protección. Porque es bien importante, mi esposa, no sé si en una de las enseñanzas aquí, habló de que el día de que nosotros nos casamos, no éramos cristianos en aquel entonces. Eso fue hace un poquito de meses atrás. No, mentira, fue hace muchos años atrás. Dice, entonces imagínense, no éramos cristianos en aquel entonces, eso fue hace bastante tiempo. Ya no me recuerdo ahorita, no, sí me recuerdo, fue un día, voy a tener que decir la fecha porque ya me metí en esto, febrero 6 del 2003, ese día no éramos cristianos, porque nosotros nos convertimos en el 2006, en el día 4 de junio del 2006, ese día, un día muy especial, por cierto. Entonces, fíjense, ¿en qué estaba antes de esa equivocación que tenía? Entonces cuando nos casamos,
dice de que ella sintió algo como un velo que cayó. Y entonces, imagínense, eso es como una cobertura divina que venía del Señor, que ya iba a estar bajo una cobertura, ya con licencia del Señor, porque ese es el permiso que Dios da, ya cuando uno se presenta delante de Él. Por eso es que nosotros, lo que predicamos, lo que enseñamos, tenemos que estarle preparando la amada a nuestro Señor Jesucristo. Mire que cuando ya uno ya pasa a ese otro lado, ya uno ya no viene a ser la amada del Señor. Ay, Dios mío, ni hablar de eso pues, pero sí, nosotros tenemos que estarle preparando a la amada al Señor. Ese es nuestro trabajo como pastores, como personas de que llevamos en la palabra al Señor. Entonces, ese es algo ya diferente. Bueno, entonces imagínense, como decíamos la historia, ya que me acordé del velo, ahí. No sé, yo creo que ese tema se lo voy a dar a mi esposa, tal vez hable un poquito de eso más adelante, pero miren. Entonces, ahí le quiero contar una historia. No sé si me va a alcanzar el tiempo porque ya voy bien atrasado. Miren, que está en el libro de Mateos 22:11. Creo que ese es, porque solo puse 22:11, pero recuerdo estar viendo eso ahí, 11. Solo puse 22:11, 13 y no sé de qué, pero aquí está. Dice aquí, cuando el rey entró, ¿quiere que cambie de versión? No, me gusta más esta. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Mateo 22:11 le dije. Fíjese, amigo, le dijeron, ¿verdad? ¿Cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo el hombre. Perdón, le dijo, el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y echarlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios mío, esta versión está tremenda. Es que aquí está hablando de una cosa que no voy a hablar. Este hombre, este es Jesús hablando, contando una parábola que en la antigüedad, voy a decir así, en Israel había, cuando alguien se casaba, el novio entregaba a él el traje que habían de vestir cada uno de todos los invitados a esa boda. Y entonces, y pues él tenía allí, ¿verdad? Dice ahí que tenía sirvientes allí. Esta versión dice sirvientes, dice que tenía sirvientes y este hombre entró a esa boda, pero no traía el traje que le daban a todos los invitados allí. Y imagínense a alguien que no traiga el mismo traje, es rapidito encontrarlo. Entonces, vemos de que este hombre entra a la boda, pero ya estando allí, lo sacan. ¿Por qué? Porque él no tenía la cobertura apropiada para estar en esa boda. Allá hasta les entregaban el traje, tienen que venir así vestido, por eso les mandaban una cajita con todo lo que tenían que vestir. Y entonces, este hombre no se puso el traje, sino que así se fue a la boda. Y entonces, él no tenía la cobertura que deberían de tener todos los que estaban en el lugar. Y entonces meterme en esa área sería muy profundo y muy temprano para estar hablando de eso. Pero miren lo que hace la cobertura. No tener la cobertura apropiada hace que, dice allí, le preguntaron y él quedó totalmente callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y echadlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. No puedo meterme en esa área ahorita porque es muy pronto para eso, pero imagínense qué tremendo, qué importante es tener las vestiduras correctas.
qué importante es que nosotros aquí en esta congregación y lo que nos escuchan es vivir la vida lo más que podamos en santidad. Decía en el mensaje de la mañana diario, ¿verdad? Que mucha gente, ellos dicen, no, pues yo no estoy listo para acercarme a una iglesia. Yo no estoy preparado cuando ya me case, o cuando ya crezca, o cuando ya tenga mi esposa, mis hijos, y ya viva más o menos una vida más o menos, entonces me voy a acercar a una iglesia para ser cristiano, hijo de Dios. No, nunca va a estar preparado, nunca, nunca, nunca. Así va a pasar el tiempo, va a llegar a ser una persona con su hogar, con un buen trabajo, con todo, y nunca lo va a estar. ¿Por qué? Porque nunca podemos venir nosotros preparados ya, porque Cristo es el que nos prepara a nosotros. Él nos va moldeando, Él nos va quitando las cosas que no le agradan a Él y nos va poniendo de Él en nosotros. Por eso es que nunca nadie va a estar preparado, porque nadie de los que estamos aquí estamos preparados, sino que nos estamos preparando para esas bodas de las que hemos estado hablando. Entonces, ¿y cómo nos preparamos? Buscando, como dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame. Entonces, no crea usted que Jesús estaba hablando de agarrar un palo y ponerle otro así cruzado y echarlo en el lomo y seguirlo a Él. No, Él estaba hablando en el mundo espiritual las cosas que nosotros debemos de dejar para seguirlo a Él. Porque Él mismo agrega allí, dice que el que no lo haga no es digno de seguirle a Él. Entonces, es por eso que no nos tenemos que estar ya preparados para venir, sino que Él, así como venimos todos mal hechos, mal criados, usted diga lo que diga, mal laminados, digo yo, así nos recibe con los brazos abiertos. Y entonces ya una vez que por eso es que Él dice, venid a mí los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos nuestras cargas, es decir, todas esas cosas que nosotros somos, las ponemos y se las entregamos a Él, y ya entonces Él empieza, este era así, no me gusta, se lo voy a quitar. A este le gustaba tal cosa, se la voy a quitar, no me gusta. Entonces voy a poner en Él, de mí. Él va poniendo de Él en nosotros. Y por eso es de que nosotros, cuando ya estamos en Cristo, de repente vemos algo, cuentan chistes obscenos en un lugar, a mí no me da risa, realmente no me da risa, sino que pues solo oigo y así me quedo. Entonces, ¿por qué? Porque ya Él quitó esa parte que a mí me hacía unirme a ese mundo, a esa manera de ser. Entonces, es así como Dios va trabajando con nosotros día a día. Entonces, y por eso este hombre fue sacado del lugar. Pero hubo otra historia también, que también es muy conocida, y esta le sucedió al rey David. Creo que no vamos a leer unas partes, pero mire, eso está en Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, es todo el 17 y también parte del 18. Pero la historia es cuando David, un jovencito, a él lo prepara su papá para llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Estaban peleando, era un pleito más o menos como el que tienen hoy en día, ¿verdad? Israel con el otro que no se puede, dice que no se puede decir el nombre, ¿qué le voy a decir? El Hezbolá, ¿verdad? Tenían ellos ese pleito con Hamás. Ahorita lo tienen. En aquel entonces se llamaban filisteos, eran los filisteos,
y esa guerra ha venido desde mucho tiempo. Entonces, ellos estaban ahí, dicen que en la batalla, en la guerra, pero había un hombre gigante ahí, que todos conocemos la historia, ¿verdad? Goliat. Que ese hombre venía y él que atemorizaba solamente con decir: envíenme uno de ustedes para pelear conmigo, que yo aquí yo lo voy a hacer pedacitos. Y entonces, pero este hombre, ¿verdad? Goliat estaba bien cubierto, tenía una armadura tremenda, y ahí la describe en el 17:5. Déjenme ver qué dice allí. Dice: llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. Oh my God, 55 kilos, dice esta versión. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas, la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar, y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Miren, todo así, todo eso traía, y aún así ponía una carnada delante que tenía miedo. Ajá, mire qué tremendo, qué hombre. Tenía tantas cosas que lo cubrían, pero aún así él ponía a uno, ¿verdad? Un escudero adelante, de bocado. Aquí que te maten primero. Pero mire todas las cosas que tenía este hombre para protección. Eso ese era Goliat. Pero aún así Dios usó a ese pequeño muchacho, a David. Hay quien que piensa, los teólogos piensan que tenía entre los 17 a los 19 años más o menos, y que era un niño más o menos flaquito, ahí como aquel que está allá. Ajá, entonces era así, guapo, como aquel que está allá también, rubio como yo. Ajá, dice de que ese fue, y solamente con una mundillada, le iba a decir, una pedrada que le puso en medio de la frente, imagínense, todo lo que tenía polainas que protegían sus piernas, jabalinas que llevaba en los hombros, una lanza que pesaba casi 7 kilos, tenía una armadura que pesaba 55 kilos, es decir, sería ¿cuánto? 55 kilos, más o menos lo que peso yo. No, ¿Más? más de 100 libras, No, como 200 libras yo creo que eran, ¿no? Más o menos. Imagínense todo lo que él llevaba de protección, pero Dios le puso ¿verdad? Usó a David para matarlo. Pero entonces mire también Primera de Samuel 17:38, ahí mismo, un poquito más adelante, ¿verdad? 17:38, y quiero hablarle de esto así, bien rapidito. Luego Saúl vistió, porque acuérdense que estamos hablando de las coberturas, ¿verdad? Del vestido, de las coberturas, de algo que arropa. Ajá. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espalda sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado a traer ese tipo. Entonces, imagínense esa cobertura. Acabamos de hablar de una cobertura que tenía Goliat. Goliat, en este tópico que estoy llevando, Goliat representa el mundo. Todas las cosas que según hace la gente en la humanidad, ¿verdad? Todas esas coberturas que de nada les sirven, pero que ellos piensan que la llevan y que pues están protegidos, pero en realidad no están protegidos. Entonces, pero esta de la que estamos hablando, luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Pero cuando él ya tenía eso, él no pudo caminar. ¿Por qué? Porque se puso un traje que no le quedaba a él. Le quedaba grande. Era un jovencito.
Imagínense Saúl, que dice unos capítulos anteriores que cuando Samuel lo llegó a ungir, él sobresalía sobre toda la gente que había ahí, era enorme Saúl. Y ese traje le puso a ese niño flaquito así como yo, imagínense cómo iba a caminar. Entonces, eso representa lo que es la religión, ¿verdad? Bajo este tópico. Entonces, la religión en realidad solo es nada más como cuando los fariseos se le acercaban a Jesús, ¿verdad? Y ellos le decían a Jesús que él hacía cosas que estaba fuera de la ley. Por ejemplo, cuando Jesús sanaba a un enfermo el día de descanso, ellos pensaban que en sus ritos que ellos hacían, que eso era una abominación para Dios. Imagínense las cosas. Entonces la religión, por eso es de que yo siempre digo que la religión en sí no salva a nadie. No salva a nadie. Usted póngale el nombre que sea. El único que salva se llama Jesucristo. Amén. Porque Él es el que fue clavado en la cruz. Él pagó sus pecados y los míos ahí en esa cruz. Los expuso públicamente. Y entonces, mire, vamos a hacer a 1 Samuel ahí mismo, 17 al 38. Perdón. Vamos a ir al siguiente, al 18. 18. Bendito sea Dios. Del 18:38. No, perdón, me equivoqué. Es que estaba viendo el otro. 18:1. ¿Qué dice el 18:1? Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Amén. Miren lo que dice ahí mismo, el 4. Se quitó el manto que llevaba, Jonatán se quitó el manto que llevaba, puesto, y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Ajá. Mire qué tremendo. Y esta vestidura sí las vistió. Amén. Jonatán, bajo este tópico, para mí representa a Jesús. ¿Por qué? Porque allí, imagínense las vestiduras que llevaba Goliat. Eran bien acá, ¿verdad? Muy pesadas, muy protectoras, pero lo mató. Eso es lo que hace, es lo que el mundo hace. Así es. Matar al ser humano. Es lo que hace, porque eso es lo que ha venido Satanás a hacer. Que Dios lo reprenda. Dice que ha venido a matar, a robar, matar y a destruir. A eso. Entonces, mire cómo aquí David sí utiliza estas vestiduras. Entonces, estas vestiduras representan eso. Entonces, ahora bien, vamos a hablar de otra vestidura. Yo creo que no me va a dar tiempo, pero mire, la cobertura en el hogar, 1 Corintios 11:3. Esta es la cobertura en el hogar. 11:3. Dice, ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, hablando de cobertura, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, sigue hablando de cobertura, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Verdad? Entonces, vemos cómo Dios tiene Él ya puesto todo, las reglas como deben de ser, cómo Dios le entrega esta visión, vamos a decir, a Pablo, para que Él nos la predique a nosotros. Entonces, ¿cómo es? Ahora bien, quiero que entendáis
que Cristo es la cabeza de todo hombre. Entonces, todos los que somos hombres, porque pues, vemos hombres, hay unos que piensan que son, pero no lo son, o bueno, sí son, pero ellos creen que no son, pero todos los hombres, Cristo es la cabeza de nosotros. Entonces, y la cabeza, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora bien, fíjense, voy a hablar un poquitito de esto, le voy a quitar un poquito el tema a mi esposa, porque ella dijo que iba a hablar de esto, pero mire, todo hombre que ora o profetiza que con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Mire qué tremendo. Todo hombre que se cubre la cabeza para orar, deshonra ¿a quién? ¿Quién dijimos que era la cabeza del hombre? A Cristo. Por eso es de que ningún hombre debería de cubrirse la cabeza para orar. Ahora bien, la Biblia dice, ok, lo voy a leer porque aquí está. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, normalmente la mujer tiene su velo normal, su cabello normal, ¿verdad? Toda mujer que profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza, dice esta versión. Es como si estuviera rasurada. Voy a hablar bien poquitito de esto, porque este tema se lo quiero dejar a mi esposa. Bien, cuando una mujer ora, fíjese bien, y profetiza, por eso ve de que mi esposa y mi hija se ponen el velo. ¿Por qué? Porque dice de que honra, dice esta versión, a su cabeza. Ahora bien, no quiere decir, para los que nos escuchan y ustedes también, no quiere decir que todo el tiempo va a traer cubierta su cabeza, porque ya Dios le ha dado uno que es natural, es el cabello. El cabello es el que cubre la cabeza de la mujer. Ahora bien, si está en el carro o va a salir o anda por el camino, no va a ir, ¿dónde está mi velo? Porque no puedo orar. O algo que suceda cuando va a comer, puede orar ahí porque ya tiene su cobertura, que es su cabello. Pero cuando ya ora y profetiza en un altar, entonces sí dice aquí Pablo que se tiene que cubrir la cabeza. Porque si no, dice esta versión, deshonra a Dios. Pero mire lo que dice esta otra versión, dice: mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es como que si se rayase, dice esta, se cortara el pelo, pues, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Esta versión está bien complicada porque es antigua, pero mire lo que dice aquí: en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero sí es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, y que se la cubra. Primera de Corintios 11:6. En todas las versiones que usted quiera. Ahí lo puede buscar. Versión Dios habla hoy, versión Reina Valera, versión Aldilla, versión del Oso, versión católica, versión internacional, la que usted quiera. Ahí va a encontrar. Primera de Corintios 11:3. Esa es la razón por la que ven de que cada vez que mi esposa y mi hija van a orar, se ponen el velo en su cabeza, porque eso significa cobertura espiritual. Es porque se están cubriendo por el mundo espiritual, pero también por el físico, porque ella habla del físico, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual,
los demonios, que el Señor los reprenda, miran eso, y cuando una mujer está orando y profetizando sin cubrirse la cabeza, ahí es donde ocurren muchas cosas luego. Y también por el otro lado, cuando los ángeles de Dios miran eso, van y la protegen inmediatamente así. Así, en el mundo espiritual protegen a esa mujer que está intercediendo, que está profetizando, que está orando. Amén. Así es que ya no alcancé a terminar, yo creo. Ahora bien, uno más. La cobertura pastoral o de la iglesia, ubicada en ciudades, pueblos, barrios, sirve a quienes se someten bajo autoridad. Dios establece que quienes sean parte de la iglesia, fíjese, Dios establece que quienes sean parte de la iglesia gozarán de su protección. Por eso es importantísimo que haya una fuente de protección provista por Dios. Ejemplo en la Biblia, Hechos 11:26. Hechos 11:26. Mire lo que dice. Anoten allí los que están en casa los versículos para después ir a corroborar. O donde se encuentren. Y los que están aquí también. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia, enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Allí fue por primera vez que se les llamó cristianos a los discípulos. Entonces, por eso es importante también el discipulado, por eso es importante también la doctrina, porque allí donde se le llama por primera vez a ellos allá en aquel entonces. Entonces, ¿qué estaban haciendo allí? Ellos estaban congregándose. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Por eso es de que es importante someterse bajo una cobertura en una iglesia. En una iglesia local, obviamente, ¿verdad? Pero los que nos ven por el Facebook, por las redes, ellos tienen que buscar un lugar en donde congregarse. Procure de que sea donde se le predica la palabra de Dios, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las formas en que la iglesia protege, en la que los pastores protege a la iglesia, es en la oración. Un último y ahora sí termino. Estamos bien con el tiempo, todavía me faltan 10 minutos. Esto sucedió mientras Pedro estuvo en la cárcel. Mire lo que dice Hechos 12, uno más adelante, un capítulo más adelante. Hechos 12, 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Verdad? Esa es la importancia de usted buscar una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios, porque va a gozar de una protección en la oración. Eso es lo que estaban haciendo ahí. Mientras que metieron preso a Pedro, la iglesia estaba orando, dice ahí, constante y fervientemente por él. Ahora bien, ¿cómo si usted no se congrega en un lugar, si usted no va a una iglesia, de dónde usted cree que hay alguien, su cobertura, orando por usted? Es necesario congregarse en una iglesia donde se le hable la palabra de Dios y así, desde que usted se acerca a una iglesia, los pastores de ese lugar lo llevan en oración todo el tiempo. Ese es gozar de una protección, de una cobertura de parte de Dios, primeramente, y luego de una cobertura terrenal. Jesús lo hizo.
Él dice de que se sometió y cuando Juan lo vio le dijo, no Señor, yo no soy ni siquiera digno de tocar tus sandalias. Y Jesús le dijo, hazlo, que sea como se fue profetizado. El Dios mismo se sometió a un hombre. Entonces, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para no someternos bajo una autoridad terrenal? Porque nos sometemos, todos dicen, no, yo solamente Dios. Sí, y está muy bien. Dios, Él es la cobertura máxima. Amén. Él es la protección divina Amén. máxima Así es. que podemos tener todos los cristianos evangélicos, temerosos de Dios. Pero hay coberturas terrenales, las cuales mismo Dios las puso aquí. Si no, no hubieran habido 12 discípulos que Jesús hizo, que Él instruyó, y esos instruyeron a otros, y esos otros instruyeron a otros, y así nos van instruyendo hasta que llegó aquí por medio de la gracia de Jesús que llegó hasta aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario estar bajo una autoridad, alguien que me corrija en las cosas que yo no estoy haciendo bien, alguien que me enseñe, ¿verdad? Por eso es de que es importante estar bajo cobertura. Me voy a quedar hasta aquí, me quedaron unos varios ahí todavía, pero gracias damos al Señor, ¿verdad? Que bueno es Dios, que Él, si usted allá en el lugar donde sea México, qué sé yo, Venezuela, porque también tenemos gente de Venezuela, en donde usted se encuentre, dice, se me olvidó un país, México, El Salvador, California tal vez, en cualquier lugar que usted nos esté transmitiendo, allí busque una cobertura terrenal, busque la de Dios primero, pero después busque la cobertura terrenal. Alguien que lo va a instruir, que lo va a enseñar, que lo va a redarguir, que lo va, y en los momentos difíciles lo va a consolar, va a llorar juntamente con usted. Busque un lugar de esos, de preferencia donde esté un logo como este. Allí le van a enseñar la palabra de Dios, porque el apóstol se encarga de apretarnos las tuercas para que llevemos la palabra de Dios como debe de ser. Así es de que